Y sabe que muchos conocen la historia de David. Amén o no amén. Y una de las más populares es la historia de su pelea con Goliat. Pero David, antes de llegar a Goliat, tiene una historia muy bonita que hoy la vamos a aprender. Hoy la vamos a aprender. Y esta mañana, mientras hablaba con mi esposa, me venía así esos flashes de cómo David podía él saber un instrumento musical. Cómo él sabía un instrumento musical. Y ayer, mientras saludaba a mi hijo el apóstol Hernán, me venía este pensamiento también y le decía: ¿quién le enseñó a tocar el arpa a David? Ya había profesores de música, ya había muchos instrumentos porque había, pero el arpa es un instrumento muy, pero muy especial. Y si usted saca conclusiones, ¿quién le enseñó a tocar a David el arpa? Fue el amado Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y yo quedé como, le hablaba a mi esposa y no paraba y me dice: bueno, mi amor, usted va a predicar. Me dice: gracias, le dije. Esta mañana, mientras hacía -1 grado, nosotros estábamos orando con la pastora ahí. Qué frío que hacía, todo blanco amaneció la pista, muy bonito. Pero ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? De que gracias a Dios tenemos casa. Amén. Y tener casa es lo más lindo que hay. Sea chiquita, sea grande, sea medianita, como usted la quiera, es su casa o su departamento. Ame el lugar en el que Dios lo ha puesto. Y dice la Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Primera de Samuel. Está con frío, Benjito. Es que vos te tenías que meter el chulito así bien abrigadito. Nazarena se trajo todo, mire, está ahí, ni se la ve. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Escuche, voy a comenzar desde ahí. Quería comenzar desde el 14, pero para que vamos entendiendo algo bonito. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escuche bien, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Verso 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Escuche bien. El Espíritu de Jehová se puso sobre David porque fue ungido. En ese tiempo ya había un rey, que era Saúl. O sea, David no podía ser rey, pero ya estaba ungido como rey. Escuche bien. Pero le dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó del rey. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa, escuche bien, tocar el arpa. Alguno, primero escuche bien, alguno, cualquiera que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y escuche bien lo que responde el rey. Présteme atención un ratito porque esto va a ser rápido. Quiero predicar esta palabra cortita para que usted se vaya bendecido a su casa. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque, ¿qué dice? Bien el arpa. No como los criados dijeron: alguno de por ahí que toque. No, dice: búsquenme pues ahora alguno que toque bien el arpa y tráiganmelo. Y sabe que esta palabra a mí me parte la cabeza porque en el verso 14 dice que el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl. Se aparta de Saúl. ¿Qué es lo que pasó? Jehová rechaza a Saúl, escúcheme, como rey. Lo sacó. Qué tremendo, porque su palabra dice que él pone reyes y saca reyes. Lo sacó. Pero Jehová es tan sabio que ya había levantado a otro.
Amén. Entonces, si usted ve en 1 Samuel 15, 26, pongamos un ratito, después volvemos al otro. 1 Samuel 15, 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Es duro porque no obedeció a lo que Jehová había establecido. Entonces usted ve ahí una consecuencia espiritual donde el espíritu de Jehová se aparta. Ahora, cuando Dios retira su espíritu de Saúl, Saúl queda vacío. Y es una de las cosas que no nos debe pasar. Algunos dicen: no voy a orar hoy día. No. Y se van enfriando. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Los deja que vaya. Porque hay un libre albedrío. Se elige. Pero de golpe se alejan del Espíritu Santo. Se alejan de Dios. Y al alejarse de Dios, van perdiendo los bellos beneficios que Dios le había dado. Como ministerio, como sanidades, como tantas cosas. Familia, todo. Entonces, el Espíritu de Dios, mire, es tan soberano, es tan único. Pero anótelo, la unción no garantiza permanencia si hay desobediencia. La unción no garantiza que tú permanezcas en Dios si hay desobediencia. Porque ¿qué es lo que trae la obediencia? Bendición. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Y sabe qué es lo triste? ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Que él buscó soluciones humanas. Cuando la persona se comienza a alejar de Dios, comienza a buscar lo humano y comienza a hacer que todo lo espiritual le sea feo. Ya es feo. No, yo a la iglesia, no, ya no. No, allá es más lindo. Y el enemigo te saca de lo que Dios ya había puesto sobre ti. Por eso debes cuidar lo que Dios te da. Usted debe cuidar de lo que Dios le da. Mire verso 15 al 17. Seguimos ahí del 15 al 17. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Escuche bien. Mire, los criados sabían que esa persona que toque el arpa le iba a traer paz. Y no era en sí el arpa, escuche bien, no era el arpa, no era el instrumento. Era la misma presencia de Dios trayéndole paz al alma, paz a su espíritu. Cuando estés pasando por alguna situación, no vayas a buscar donde no debes buscar. Busca de la presencia de Dios, porque ahí es donde Dios te va a traer paz, te va a traer gozo y te va a traer alegría. ¿Sabe que los que estaban, los siervos de Saúl, ellos se encuentran un problema y piensan que es un problema espiritual? Pero no, era un problema humano lo que le estaba pasando a Saúl. No era algo espiritual, era humano. Pero lo que traía David era la sanidad espiritual. ¿Amén o no amén? Porque ahí es donde Dios actúa. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? En vez de buscar lo espiritual, busca lo superficial. Busca lo más fácil. No, voy a buscar a alguien que me diga qué es lo que pasa. Voy a hacer algo que a mí me parece. Cuando tú decides lo que a ti te parece, te estás alejando de la presencia de Dios. Es mejor elegir a lo que Dios te ha mandado, a lo que Dios, ¿me está escuchando, no? A lo que Dios te ha demandado a ti. Ahora, ¿cómo podemos sentirnos nosotros sin la presencia de Dios? Yo no me imagino. Porque cada día nos arrepentimos. ¿Usted cuando ora se arrepiente de sus pecados? Yo lo hago. Señor, perdona mis pecados. Es más, le enseño algo. Ore por sus hijos. Señor, perdona los pecados de mis hijos.
Usted tiene que orar por el Señor, perdona los pecados, pero son chiquitos. No, no, usted ore por sus hijos. Entonces, viene algo bonito en el verso 18, mire lo que dice. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí. Mire, yo he visto, dice, a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Escuche, mire todo lo que dice, ¿no? Que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Mire lo que decían. Hombre de guerra. Y usted se acuerda que cuando se presenta David y el filisteo lo estaba amedrentando, los hermanos decían: pero si vos anda a cuidar las ovejas de papá, no venga acá. Pero acá los criados ellos ya lo veían. Dice: sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y encima como usted, hermoso. Amén. Mire lo dice la palabra. Y lo tremendo es que Dios está contigo. Amén. De nada sirve todos los atributos si Dios no está contigo. Mire cómo lo muestran los criados. Uno de los siervos de Saúl dice que como músico era hábil. Escuche bien, ahí va Flash. Ese es mi gato Flash. Como músico era hábil, era valiente, prudente, de buen parecer, y que Dios estaba con él. ¿Sabe algo? Dios ya había preparado el camino para David. Y quiero que sepa que Dios ha preparado el camino para tu vida. Dios ya lo ha preparado. Hay muchas cosas que se pierden, pero son necesarias perderlas. ¿Saben para qué? Para que Dios te devuelva el 100%. Muchas veces perdemos. ¿Y por qué? Y mire, ¿y por qué, pastor? ¿Y por qué? Usted no pregunte por qué, pregunte ¿para qué se fue todo esto? ¿Con qué me vas a bendecir, Señor? ¿Cuántos esperan una bendición grande? Yo espero una bendición sobrenatural cada día, porque con mi esposa cada día nuevas son sus misericordias. Mire, cada día nosotros le pedimos, al menos yo le pido a Dios: Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy día? Y de golpe el Señor ya se pasa. ¿Quiere que le diga algo? El Señor ya se pasa. Es más, se pasó con nosotros. Esta semana se pasó. Ya se va a enterar. Pero se pasó. Aquellos que alguna vez te menospreciaron, pero tú estuviste en la presencia de Dios, verán cómo te levantas y cómo los bendices. Usted escuche bien. Si has sido menospreciado y te han visto en el piso, pero tú te has levantado por el poder de Dios, tú bendícelos. Porque cuando tú los bendices, viene la bendición y viene y viene y viene y viene. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo en este día. Aleluya. ¿Sabe que Dios exalta a quien elige? Escuche bien, Dios exalta a quien Él elige. Y tocado al que tenés al lado: te eligió a vos el Señor, te eligió y te va a exaltar, te va a poner en lugar de honra. ¿Y sabe qué? Y encima Dios te capacita, porque a David lo capacitó, lo preparó, le enseñó. Y en el verso 20, mire lo que dice: y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Siga el 21, escuche bien. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho. Escuche bien, le amó mucho y le hizo su paje de armas. Vamos al 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: mire, el rey le pide al padre: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Qué descripción más bonita. Saúl lo ama y mire, lo hace alguien muy apegado a él. Aunque David, ungido rey, se supo poner bajo el rey. Eso se llama estar bajo autoridad. Yo soy apóstol. Mi padre, el apóstol Walter, es apóstol, pero yo estoy bajo autoridad de mi padre. ¿Entiende o no?
Porque si David hubiera dicho, pero yo me tengo que poner a la altura si yo también soy ungido como él. Encima a mí no me han ungido con un... ¿no? Entonces usted tiene que entender que mientras usted permanezca bajo autoridad, y ojo, esto no habla de sumisión, es saber, entender que a quien yo obedezco, ese es el que me guía. Cuando tienes un padre que te guía, las cosas te van bien. Cuando miras para el otro lado, te puedo asegurar que las cosas te van mal. Y no es una palabra de maldición, sino que le digo que seguir a Dios, seguir al hombre de Dios, te trae bendición. Saber escuchar te trae, pero cuando no escuchas y eres sordo, tristemente va mal. El enemigo por un ratito te hace ver que todo está bien, pero después... Y es duro lo que le digo, pareciera que ay, ¿qué pasa? No, pero fíjese cómo hablaba, dice, y Saúl le envió a decir a Isaí, el rey le dice al padre, yo te ruego. ¿Qué tiene que rogar el rey? Nada, el rey no tiene que rogar nada, vos te quedas aquí, punto. No, le dice, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Qué glorioso. Pero había un poder maravilloso de parte de Dios en el ministerio de David. Y voy terminando con esto en el verso 23. Vaya pasando algún tecladista. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, escuche bien, de parte de Dios, venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando caes en la gracia de Dios, tienes el respaldo de Dios, todos los problemas se aplacan. Toda enfermedad se va. Toda angustia, toda pobreza, toda tristeza se termina. Por eso, permanezca en la gracia de Dios. Bajo esa gracia de Dios, cuando David toca, el espíritu malo se va. ¿Sabe qué? La presencia de Dios en tu vida, como estaba en la vida de David, traía paz. Cuando tú le hablas a alguien y le dices tranquilo, me imagino que le habrá pasado a Luis este fin de semana, tranquilo, Dios, y trae paz, porque Dios trae paz. Quiero que sepa que Él es un Dios de paz. Por eso usó a David, para que cuando el rey esté pasando esa situación, el rey se quede tranquilo. Y sabe lo que va a hacer Dios en este tiempo, y escuche bien, y tómela porque esta palabra es para usted. ¿Sabe lo que va a hacer Dios en este tiempo con su vida? Dios va a usar tus dones, escuche bien, Dios va a usar tus dones, los dones que Dios te ha dado, para bendecir a otros. ¿Me escuchó? Dios va a usar tus dones para bendecir a otros. Aunque haya problemas, Dios te va a usar en gran manera. Por eso yo le invito a que se ponga de pie, por favor, porque Dios es fiel, Dios es verdadero. Quisiera seguir, pero ¿sabe qué? Para mí la palabra tiene un punto, y es que Dios usó a David para traer, digámoslo así, Dios usó al hombre de Dios que era David para bendecir y sacar esa enfermedad de su rey. Que Dios te use, iglesia, en gran manera. Que Dios use tu vida, que Dios use tu voz, que Dios use tu santidad, que Dios te use en gran manera en milagros, que te haga hacer huir los demonios con el solo hecho de soltar una palabra de vida, porque Dios va a comenzar a usarte de tal manera que no vas a lograr entender hoy, pero con el correr del tiempo todos van a ver y van a decir: ¿qué es lo que hay en este hombre? ¿Qué es lo que hay en esta mujer? ¿Qué es lo que hay en este joven? En el nombre de Jesús. Y sabe que ahí es donde Dios bendice de tal manera a David, porque David tenía su corazón conforme al de Jehová.
Nunca cambie tu corazón, familia, que nunca cambie tu corazón. Ten ese corazón humilde, sabio. Yo sé más, sí, sabrás más, pero mientras estés bajo autoridad, el que sabe más de ti se llama Jesucristo de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Señor y que Dios bendiga a cada familia.